Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes. Si es la primera vez que nos vemos, bienvenidos. Les invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que subimos. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por estar siempre. Me encanta tenerlos aquí. Hoy prepárense porque les traigo una bomba. Literalmente. Una bomba informativa, una bomba de chismes, una bomba de sorpresa. El título lo dice todo, ¿verdad? Bomba, Hande y Kerem se unen. La colaboración que nadie esperaba. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, los icónicos protagonistas de Love is in the Air, la pareja que nos hizo suspirar, reír y sí, hasta llorar a moco tendido, se han unido. Y no es una secuela de la serie, aunque ojalá, ni tampoco un reencuentro romántico, aunque soñar es gratis. Es una colaboración profesional que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Así que agarren sus palomitas, preparen sus tazas de café, porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle de esta inesperada colaboración. Vamos a hablar de qué es exactamente lo que están haciendo juntos, cómo se gestó este proyecto, las reacciones de los fans, y por supuesto, vamos a especular un poquito sobre qué significa esto para el futuro de Hande y Kerem. ¿Están listos? Vamos allá. Pero antes de meternos de lleno en el tema, quiero hacer una pequeña pausa para agradecerles a todos los que me dejan sus comentarios. Leo cada uno de ellos y me encanta saber que les interesa, que les gusta y que les gustaría ver en el canal. Sus opiniones son súper importantes, así que no duden en comentar. Y por supuesto, si este tipo de contenido les gusta, no olviden dejar su like, compartir el vídeo con sus amigos y, como ya les dije, suscribirse. Ahora sí, empecemos con la bomba. La noticia saltó a la luz hace unas semanas, y fue como un terremoto en el mundo de las redes sociales. Fotos, vídeos, entrevistas. Todo inundó Internet. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pues bien, Hande Erçel y Kerem Bürsin se han unido para una campaña publicitaria. Sí, una campaña. Pero no una cualquiera, sino una para una conocida marca de cosméticos. Ya saben, esas marcas que suelen tener embajadores famosos para promocionar sus productos. Pero esta vez, la elección de los embajadores y la forma en que se han presentado, ha sido algo fuera de lo común. Y aquí viene lo interesante. La elección de Hande y Kerem para esta campaña no es casualidad. Obviamente la marca buscaba aprovechar el éxito y la popularidad que ambos actores tienen, tanto en Turquía como a nivel internacional. Pero además creo que hay un factor nostalgia. Usar a Hande y Kerem juntos es como revivir la magia de Love is in the Air, ese fenómeno televisivo que conquistó corazones en todo el mundo. Es una estrategia inteligente porque saben que los fans de la serie, como nosotros, siguen sintiendo cariño por la pareja y que inevitablemente se van a interesar por lo que hagan juntos. Ahora bien, ¿cómo se gestó esta colaboración? Pues por lo que hemos podido saber, la marca de cosméticos llevaba tiempo queriendo trabajar con Hande y Kerem por separado. Sin embargo, la idea de juntarlos surgió un poco después, y al parecer fue una sorpresa hasta para los propios actores. Creo que la marca se dio cuenta del potencial que tenía reunir a estos dos actores, y por suerte, tanto Hande como Kerem aceptaron la propuesta. Y qué bueno que lo hicieron. Porque el resultado es increíble. Pero vamos a profundizar un poco más en este proceso. Según fuentes cercanas a la producción, las negociaciones con Hande y Kerem se llevaron a cabo por separado, inicialmente. La marca, es conocida por su enfoque en la belleza natural y la confianza en sí mismo, quería que cada uno de ellos fuera el rostro de diferentes líneas de productos. Sin embargo, a medida que avanzaban las conversaciones, surgió la idea de unir a ambos para una campaña más grande y ambiciosa. Los representantes de la marca entendieron que la sinergia entre Hande y Kerem era un activo valioso, y que aprovecharla podría generar un impacto mucho mayor en el mercado. La propuesta se presentó a ambos actores, quienes inicialmente se mostraron sorprendidos, pero también intrigados por la idea. Después de algunas conversaciones y negociaciones, ambos aceptaron la propuesta, lo que sin duda fue una gran noticia para los fans. La campaña titulada Juntos por la Belleza se enfoca en la idea de la unión, la amistad y el empoderamiento. Se centra en la belleza que reside en la conexión humana y en la importancia de sentirse bien consigo mismo, independientemente de los estándares de belleza convencionales.
Este mensaje, que va más allá de la simple promoción de productos, resonó especialmente con Hande y Kerem, quienes siempre han defendido valores similares en sus propias vidas y en sus carreras profesionales. En cuanto a la campaña en sí, podemos ver que está muy bien producida. Los escenarios son hermosos, la fotografía es impecable, y por supuesto, Hande y Kerem lucen espectaculares. La química entre ellos sigue siendo evidente a pesar de que ya ha pasado tiempo desde que terminaron de grabar Love is in the Air. Se nota que se llevan bien, que hay una buena relación entre ellos. Y eso, amigos, se transmite en la pantalla. Los anuncios y las fotos de la campaña nos transportan a diferentes escenarios, desde una lujosa mansión hasta un pintoresco jardín. Vemos a Hande y Kerem interactuando en diferentes situaciones, compartiendo risas, miradas cómplices y momentos de complicidad. En uno de los anuncios, por ejemplo, se les ve preparando un desayuno juntos, mientras conversan sobre sus sueños y aspiraciones. En otro se les muestra disfrutando de un paseo en bicicleta por un parque, radiantes de felicidad. En los anuncios y las fotos de la campaña, podemos ver a Hande y Kerem promocionando diferentes productos de la marca, desde labiales hasta bases de maquillaje, pasando por perfumes y productos para el cuidado de la piel. Los dos posan juntos, se miran, se ríen. Es como si estuviéramos viendo una pequeña escena de Love is in the Air. De verdad que es un deleite para los ojos. Y obviamente la campaña ha tenido un éxito rotundo. Las redes sociales explotaron cuando se lanzaron los primeros anuncios. Los fans de todo el mundo se volvieron locos compartiendo fotos, vídeos y mensajes de apoyo. La campaña se lanzó simultáneamente en varios países, y rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales. Los hashtags relacionados con la campaña y con los nombres de Hande y Kerem inundaron Twitter, Instagram y TikTok. Los fans compartieron sus fotos favoritas, crearon montajes y vídeos, y expresaron su entusiasmo por volver a ver a la pareja junta. El éxito de la campaña no solo se midió en términos de popularidad en las redes sociales, sino también en las ventas de los productos promocionados. La marca experimentó un aumento significativo en las ventas de sus productos, lo que demuestra el poder de convocatoria de Hande y Kerem. Las reacciones de los fans, por cierto, han sido muy interesantes. La mayoría está encantada con esta colaboración. La gente está feliz de volver a ver a Hande y Kerem juntos, aunque sea en un proyecto publicitario. Muchos han expresado su deseo de que esta colaboración sea el inicio de algo más grande, como una nueva serie o una película. Otros simplemente han disfrutado de la nostalgia que les ha provocado esta campaña. Y por supuesto, no han faltado los comentarios sobre la química entre los dos, que sigue siendo innegable. Las redes sociales fueron un hervidero de actividad. Los fans nostálgicos por la era de Love is in the Air inundaron las plataformas con comentarios y reacciones. Es como si Serkan y Eda hubieran vuelto a la vida, exclamaba un usuario en Twitter. La química entre ellos sigue siendo increíble, comentaba otro en Instagram, acompañado de un emoji de corazón. Los memes y las parodias también fueron una constante. Los fans recrearon escenas de Love is in the Air, utilizando los productos de la campaña, y compartieron divertidos montajes de Hande y Kerem. La creatividad de los fans no tenía límites. Pero como en cualquier evento de esta magnitud, no todo fue alegría. También hubo algunas voces disidentes, aunque minoritarias. Algunos fans expresaron su preocupación por la posible explotación de la imagen de Hande y Kerem, argumentando que la campaña podría ser vista como una simple estrategia comercial para generar ingresos. Otros criticaron la calidad de los productos promocionados, o la falta de originalidad de la campaña. Sin embargo, estas críticas fueron eclipsadas por la abrumadora reacción positiva del público. La mayoría de los fans se mostraron entusiasmados con la colaboración, y celebraron el reencuentro de Hande y Kerem. Sin embargo, también ha habido algunas críticas. Algunos fans han expresado su decepción, argumentando que esta colaboración es solo un negocio, y que no tiene nada que ver con el cariño que supuestamente se tienen Hande y Kerem. Otros han criticado la calidad de los productos que promocionan, o el tipo de mensaje que transmite la campaña. Pero en general, creo que la reacción del público ha sido muy positiva. Y sinceramente es difícil no emocionarse al verlos juntos de nuevo. Ahora hablemos un poco de las posibles implicaciones de esta colaboración. ¿Qué significa esto para el futuro de Hande y Kerem? ¿Podría ser el preludio de algo más grande? Pues la verdad, no lo sabemos con certeza.
Pero podemos hacer algunas especulaciones. En primer lugar, la colaboración demuestra que Ande y Kerem están abiertos a trabajar juntos en el futuro. Y eso es una buena noticia para los fans. Aunque no sepamos si habrá una nueva serie o una película, al menos sabemos que no hay ningún problema entre ellos, y que están dispuestos a colaborar en proyectos profesionales. Esta disposición a colaborar, incluso en proyectos publicitarios, es un indicio positivo. En segundo lugar, esta campaña podría abrirles puertas a nuevas oportunidades. El éxito de esta colaboración podría atraer a otros productores y directores que estén interesados en trabajar con ellos juntos. Quizás veamos a Ande y Kerem protagonizando una nueva serie o película en el futuro. ¿Quién sabe? El mercado turco y el internacional está ávido de proyectos que exploten la química entre actores, y la popularidad de Ande y Kerem los convierte en un dúo muy atractivo para futuros proyectos. En tercer lugar, esta colaboración podría consolidar aún más la imagen de Ande y Kerem como pareja icónica del mundo del espectáculo. Su éxito en Love is in the Air ya les ha dado una gran fama, pero esta nueva colaboración podría volver a ponerlos en el centro de la atención, y convertirlos en una de las parejas más queridas del público. Esta revitalización de su imagen de pareja podría traducirse en mayores oportunidades de trabajo, no solo juntos, sino también por separado. Además, la campaña ha generado un renovado interés en sus carreras individuales. Ande ha estado trabajando en varios proyectos, incluyendo series y películas, y Kerem también ha estado activo en la industria del entretenimiento. El éxito de la campaña podría impulsar aún más sus carreras individuales, y abrirles puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Por supuesto, también es posible que esta sea la única colaboración que hagan juntos. Quizás solo se trate de un proyecto publicitario puntual. Pero incluso en ese caso creo que esta campaña ha sido un éxito, y que ha dejado una buena impresión en el público. Y sinceramente me gusta pensar que esto es solo el principio. El hecho de que hayan aceptado esta campaña, y que hayan mostrado una buena relación en el set, sugiere que no hay animosidad entre ellos, y que estarían dispuestos a considerar otras colaboraciones en el futuro. Pero más allá de las especulaciones, lo importante es que Ande y Kerem están bien, que están trabajando, y que siguen siendo dos de los actores más populares de Turquía. Y eso para nosotros, los fans, es motivo de alegría. Verlos juntos nuevamente, aunque sea en una campaña publicitaria, es un regalo para los fans que disfrutaron de su química en Love is in the Air. La nostalgia que evoca esta campaña es innegable. Así que, amigos, ¿qué les pareció esta bomba? ¿Se esperaban esta colaboración? ¿Qué opinan de la campaña? ¿Creen que podría haber algo más en el futuro? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios. Y bueno, con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la información, y que se hayan divertido un poco. Quiero agradecerles de nuevo por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Ustedes son lo mejor de este canal. De verdad. Recuerden que me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones y sugerencias. ¿Les gustaría que habláramos de algún otro tema? ¿Tienen alguna otra curiosidad sobre Ande y Kerem? Déjenmelo saber. Y ahora, como siempre, un pequeño llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.